Hola, vamos a resolver ahora derivadas de lo que llamamos potencia y la expresión para resolver ese tipo de derivadas es la siguiente. Así. La derivada de la variable a cierta potencia con respecto a esa variable es igual a, con frecuencia se dice que baja el exponente, o bueno, se vuelve a copiar el que sea, se multiplica por la variable y luego a ese mismo exponente, el que tenga aquí, se le resta 1. En este caso, además, son términos lineales, o sea, todas las funciones que se van a ver a continuación tienen en común que el exponente es 1. La primera que vamos a ver es y igual a 6x y la notación para derivar es la derivada de la función, o sea, y con respecto a la variable independiente que es x, es así. En vez de y, ahora la función es 6x. Entonces, se pone entre paréntesis. Y para ser más claro aquí, cuando el exponente de la variable es 1, no se pone nada. Pero para ver la aplicación más clara de la expresión, para resolverla, entonces se lo voy a poner. Entonces, recuerda, cuando no tiene nada es que es 1, pero aquí, como primer ejemplo, entonces voy a poner el 1. Ya está. Ahora, antes de poder hacer la derivada, también se deriva a la expresión que contiene a la variable. O sea, en esta expresión entre paréntesis, el 6 es una constante y para poder derivar a esta parte que es la variable, la constante se pone al inicio y se aplica la expresión a la parte donde está la variable. O sea, así. La constante se pasa a la izquierda del símbolo de la derivación, multiplicando, y luego se deja la parte donde está la función, que en este caso es x a la 1. Ahora sí, ya es posible derivarla. Y aquí la expresión dice, cuando ya la tengas así, lista la función para derivar, el exponente lo copias al inicio, o sea, en este caso es 1, antes del 6, entonces sería 1 por 6, luego la variable, y luego al exponente le restas 1, o sea, así. 1 por 6, copias la variable, la letra que sea, típicamente es la X, puede ser cualquier otra letra. Entonces, 1 por 6, esta parte ya no aparece porque ya se está derivando, ya se está aplicando esta parte que es esta expresión. Entonces, 1 por 6 por X a la 1 menos 1. 1 por 6, 6, y el exponente queda 0. Entonces, el siguiente resultado es 6 por X a la 0. La álgebra básica tiene una expresión que nos dice que cualquier expresión elevada a la potencia 0 es 1. Esa expresión puede ser desde una variable hasta algo que contenga un paréntesis elevado a la 0 y va a ser 1. Aquí la tengo para recordarla, entonces la aplicas. Esta aquí la dejo arribita así para que recuerdes que aquí se aplica esta parte. La A representa la X y si es a la 0 es 1, o sea, el siguiente resultado va a ser 6 por 1 y entonces el resultado de derivar la función 6x queda 6. Esa es la derivada de 6x. Resumiéndolo y visualmente es, por así decirlo, si tienes a la variable a la potencia 1 acompañada de un número en una operación de producto, de multiplicación, entonces solamente te queda el valor de la constante. Vamos a ver un segundo ejemplo, que entonces, por ejemplo,
es así. Y igual a 10x. La notación que hay que presentar, entonces es así. Entre paréntesis va la función a derivar. Y entonces, recuerda aquí, ya no le voy a poner el 1, ya lo voy a dejar así a la variable. Pero es importante que cuando lo estés escribiendo, muevas la constante. Aquí otra vez la constante en una operación de producto va al inicio. Para hacer más claro, aquí le vuelvo a poner el 1. Y luego entonces del proceso es el mismo. Te va a quedar, vas a bajar el 1, en este caso 1 por 10 es 10. El exponente es 1, 1 menos 1, 0. Y entonces queda 10 por x a la 0. X a la 0 es 1. Y entonces el resultado es 10. Espero que con este ejemplo, y aunque tal vez hablé un poco rápido, pero además ya no lo escribí, es con la intención de que también veas que cuando tienes términos lineales, entonces son sencillos de derivar y que visualmente, lo dije hace rato además, es en una operación de producto que tienes a una constante multiplicada por la función a la primera por la variable a la primera potencia, entonces queda simplemente la constante, el número, que en este caso es 10. Entonces la derivada de 10x es 10. Otro ejemplo con un número racional sería y igual a 2 tercios de x. O por x, ¿no? Pero es muy común decir de x. Entonces colocas la notación, la simbología adecuada. Y aquí simplemente el orden. Formalmente, al escribirlo, hay que mover la constante al inicio en una operación de producto y dejar a la variable indicada para su derivación. Entonces, siguiendo la notación rápidamente y mentalmente este ejemplo, la derivada de 2 tercios de x, pues es 2 tercios. Y ya, queda resuelto. Otro ejemplo, así con números racionales, por ejemplo, sería 7 cuartos de x. La notación correcta es así. Y simplemente es tener orden y estar repasando los principios básicos, que en este caso es, ya la tengo casi lista para derivar, pongo la constante, en este caso 7 cuartos, al inicio del símbolo de la derivación, y la función es la que voy a derivar, la que está entre paréntesis. La derivada de 7 cuartos de x es 7 cuartos. Si se presenta ahora una función racional y negativa, como en este caso, menos 1 tercio de x, no hay ningún problema, ¿no? Simplemente se agregó un signo porque es un número real y hay que seguir el procedimiento, separar la constante, el signo también está al inicio del término y se deriva, en este caso, la x. La derivada de menos 1 tercio de x es menos 1 tercio. Y un ejemplo final, otra vez un racional, y igual a 8 quintos de x. Hay que seguir la notación adecuada y yo creo que ya ubicaste el formato de cómo ir colocando el resultado siguiente y entonces así queda el siguiente paso para que al final la derivada de 8 quintos sea x. Entonces, después de estos ejemplos
Y viendo un caso específico de la potencia, o sea, cuando el exponente de la variable vale 1 en todos los casos, independientemente del número que lo acompañe, que la acompaña a la variable, entonces la derivada de x con respecto a x es 1. Y esta expresión de aquí, de la esquina derecha, se agrega a propiedades de las derivadas. En general sería la derivada de una variable con respecto a sí misma es 1. Y así quedan resueltos los ejercicios relacionados con las derivadas de términos lineales. Hasta luego.